Estamos llegando al capítulo 20 de Lucas, pero el tema de hoy, como todos los temas de la palabra, son importantes. Entonces, vamos a estar en el capítulo 19, versículo 45 al 48. 45 al 48. Mientras usted lo encuentra, hay algo que es común hoy en día en las charlas que se tienen, en las esquinas, en las empresas, y es hablar de la corrupción. Si hay algo que nos tiene hastiados es la corrupción, desafortunadamente en casi todas las esferas de la sociedad, pero se refleja más en el ámbito gubernamental. Es una cultura que ya se volvió. Y ahorita con el tema de las elecciones, ese es como el caballito de batalla, ¿no? Entonces hay quienes se proponen como los que van a acabar. Ojalá, ¿verdad? Ojalá alguien venga y mitigue ese tema de la corrupción. ¿Y por qué digo mitigue y no acabar? Porque ese es un problema del corazón. Y el corazón solamente lo cambia nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso, pero hay algo tremendo, queridos, y es que si hastía la corrupción en la sociedad y el gobierno y todo esto que nosotros vemos, ¿cuánto más cuando la corrupción se da dentro de la iglesia? ¿Cuánto más cuando la corrupción se da dentro del pueblo de Dios? Ahora, eso no es algo nuevo. Y lo que nos compete tiene que ver con la iglesia y vamos a ver que no es nuevo. Se dio desde los principios de la iglesia. Es lo que Jesús nos va a enseñar el día de hoy. Él llega a Jerusalén, recuerda que ya estamos en la prédica pasada, ya él llegó a Jericó, desde ahí está cerca a Jerusalén, a un día, ya está llegando a Jerusalén. Y lo que él va a ver en el templo es la corrupción de su pueblo. Y vamos a ver las reacciones del Señor. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque lo importante cuando nosotros estudiamos la palabra es ver qué les dijo a ellos. Pero si nos quedamos solamente con eso, nos vamos a quedar como con un libro de historia. Pero ¿qué principio viene a nuestra vida? Que ese es el que tenemos nosotros que aplicarnos. Y vamos a ver la reacción del Señor de ver la corrupción y cómo Él rechaza la corrupción. Así es que el título de la predicación, para quien les gusta tomar apuntes, es El Rey rechaza la corrupción en su pueblo. Ya vimos que el Rey vino a hacer lo imposible, ¿no? A salvar lo que se había perdido. Y ahora estamos viendo, vamos a ver el Rey que rechaza la corrupción. Vimos el domingo pasado el Rey que va a regresar, ¿no? Va a regresar a pedir cuentas de cómo estamos administrando lo que ha dejado en nuestras manos. Antes de ir al texto, es bueno ver el contexto para poder comprender el mensaje de hoy. El Señor ha culminado su largo viaje. Lleva semanas caminando con sus discípulos y ya ha llegado a Jerusalén. Ha llegado a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Salvar lo que se había perdido. Y ya sabemos, yendo a la cruz, ¿no? Ahora, él ha llegado, usted va a ver ahí en el versículo 28 al 44, que él hace su entrada, algunas Biblias dicen la entrada triunfal. Él entra a Jerusalén sobre un pollino. Y el entrar a Jerusalén sobre un pollino tiene una connotación inmensa. Porque recuerden que ellos lo esperaban como un libertador del imperio romano. Y los generales cuando llegaban, o un rey llegaba para quitarle el poder al otro, entraba era sobre su caballo blanco. Y Jesús entra en un pollino. Eso es un cumplimiento de la palabra ya en Zacarías 9. Pero no me voy a detener allí.
Lo interesante es que ellos, en la medida en que él va avanzando por la entrada a la ciudad, ellos van tendiendo sus mantos. Y de hecho, en Mateo, que es un paralelo, habla de que ellos cortaban ramas y las tendían en honor al general, al rey que había llegado ¿a qué? A cambiar al emperador. Eso era lo que estaba en la mente de ellos. Recuerden que ya lo hemos visto. Pero también recordemos que él no vino a eso, ¿no? Que su primer venida fue a establecer un reino invisible, como lo hemos visto, donde en el corazón de los creyentes. Que luego sí, ya lo vimos en prédica pasada, él se va a ir y luego va a regresar a establecer el reino milenial, cuando no sabemos el día y la hora. Pero ellos consideraban que ahí ya había llegado. Es más, le cantaban y gritaban: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Lo esperaban como ese rey terrenal, mas no era así. Ese es el contexto. Ese es el contexto del tema que tenemos para hoy. Y ahora Lucas nos va a contar qué hizo este rey. Yo creo que ellos esperaban que fuera de una vez al palacio real a derrocar, pero no, él llegó al templo. Él llegó al templo y vamos a ver lo que encontró en el templo, la reacción que él tuvo. Y el primer punto que vamos a tratar le hemos llamado: el rey vigila su pueblo. El rey está pendiente de lo que ocurre con su pueblo. Versículo 45. Recuerden, él ya ha llegado a Jerusalén y va al templo. Versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Ahí de entrada ya nos damos cuenta que eso se volvió un mercadeo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando, queridos? Cada año los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era donde ellos celebraban que Dios había sacado al pueblo de Egipto, ¿recuerdan? El pueblo de Egipto, el pueblo de Dios, 400 años había sido esclavo en Egipto. Y el Señor, con brazo fuerte y poder, encomendando ¿a quién? A Moisés. Entonces saca a su pueblo y le da la libertad. Y resulta que lo hizo, recuerden ustedes, con 10 plagas. La última plaga, que era la muerte de los primogénitos, la muerte de los hijos varones de todas las familias. Entonces Jehová, para cuidar a su pueblo, ordenó que sacrificaran un cordero con unas características y que con la sangre pintara el dintel de las puertas. Cuando el ángel de Dios, el ángel de la muerte, pasara mirando y se daba cuenta que había una puerta con la sangre del cordero, pasaba por alto y solamente mató a los hijos primogénitos de los egipcios. Ese pasar por alto es lo que significa Pascua en el hebreo, pasar por alto. Y si usted hace la relación, es lo que el Señor hace con sus hijos. Nosotros, así como el cordero, cogieron la sangre y pintaron allá, en nosotros el Señor ve que la sangre de Cristo derramada en la cruz. Jesús es la Pascua para nosotros los creyentes. Entonces el pueblo judío cada año celebraba eso. Cada año de todos los territorios extranjeros, locales, venían cada año al templo a celebrar la Pascua. A celebrar la Pascua. Ahora, ellos venían de muy lejos, y no solamente judíos, sino gentiles que también habían abrazado el judaísmo. Prosélitos se les llama. Entonces todos venían de tierras lejanas y debían venir a presentarse a Dios no con manos vacías, sino con animales perfectos para sacrificio. Pero pues era difícil traer animales de tan lejos. Era muy complicado. Se considera que eran millones de personas las que llegaban a esta celebración. Y entonces lo que estaba autorizado por la ley
y habían dispuesto así, era que ellos llegaran a la ciudad y compraran los animales que iban a llevar al templo al sacrificio. Tampoco se recibía en el templo, el diezmo del templo no se podía recibir en moneda extranjera, ni tampoco con moneda de Roma, sino que se tenía que recibir algo que se llamaba siclo, porque era una moneda pura. Pues ellos venían de partes lejanas, así que tenían que venir donde los cambistas a que cambiaran la moneda. Todo eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que no lo estaban haciendo afuera del templo, sino que esa comercialización, esa venta de ganado, de ovejas, de palomas, y los cambistas estaban dentro del templo de Dios. Y Jesús llega y observa todo esto. El versículo 45 nos dice que Él entró al templo. Ahora, es importante aquí recordar que el templo tenía unos lugares específicos. El lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, y allí solamente entraba una vez por año el sumo sacerdote, una sola vez. Y recuerdan que él tenía que entrar purificado. De hecho, le amarraban una cuerda al pie, porque si él no había entrado purificado, moría en la presencia de Dios y nadie podía entrar a sacarlo, entonces lo jalaban con la cuerda. Luego venía el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, a ofrecer los sacrificios de la gente que venía. Y luego habían patios. En estos patios era donde había uno solo para hombres judíos, otro solo para las mujeres, y había otro patio que era solo para los gentiles. Recuerden que los judíos no veían a los gentiles iguales. Así fueran, se hubieran sumado al judaísmo. El lugar donde entra el Señor es el lugar donde están los gentiles, y eso tiene un gran peso en la predicación, y ya lo vamos a ver más adelante. Lo que el Señor ve al entrar al templo, recuerden ustedes que el templo, ¿qué representaba para ellos? El templo era el centro de adoración de los judíos a Dios. Allí estaba el arca del pacto, allí estaba la presencia de Dios, era donde Dios habitaba. Recuerden que el Nuevo Testamento nos dice que ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero en esa ocasión el Señor había ordenado hacer este templo. Y ahora Él entra a la casa de su Padre y lo que ve que es negocios por todos lados, negocios por todos lados. Lo que vio el Señor Jesús fue abominable a sus ojos. Todo el comercio de animales y el cambio de monedas, en lugar de darse afuera, como le dije, estaba dentro del templo. En un lugar que sagrado, dedicado solamente para Dios y la relación de su pueblo con Él. Ahora ese lugar sagrado está ¿qué? Infestado de olor de todo el estiércol de los animales. El lugar sagrado de Dios ahora está infestado de la gritería de los que venden y de los que compran regateando. El lugar sagrado de Dios, además de eso, está infestado ¿de qué? De la gritería de los cambistas ofreciendo también su moneda para el cambio. ¿Van ustedes imaginando? Hay algo que es importante cuando estemos estudiando la palabra, es tratar de imaginar lo que está sucediendo. El lugar sagrado donde es la presencia de Dios, donde Dios se encuentra con su pueblo, está siendo ¿qué? Corrompido por el mismo pueblo. Eso fue lo que vio el Señor Jesús cuando entró al pueblo. Cuando entró al templo. Ahora, la pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿qué estará viendo Dios en nuestras vidas individuales? Ahora, recuerden que Jesús era hombre y era Dios. Así es de que Él sabía qué estaba pasando. Pero hermoso que nos deja ver como hombre la actitud que tomó, y lo vamos a ver cuando llega. Y entonces el Señor rechaza la corrupción de su pueblo. Ahí vemos que dice que echó fuera a los que compraban y vendían. Lo sagrado, queridos, se había corrompido. Y eso era una gran ofensa para el Señor Jesús.
Allá en Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 43, nos deja ver que el Señor, cuando se termina el templo y es consagrado a Él, dice que la gloria de Dios llenó todo el templo. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Dios mismo, son todos sus atributos perfectos. Dios estaba allí en el templo. Y ahora Jesús, el Hijo de Dios, ve lo que está ocurriendo en la casa del Padre, en su casa. Allí en el templo, que era el lugar de encuentro del pueblo con Dios, donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia del Altísimo, al cual venían a adorar en la Pascua. Todas estas personas venían de tan lejos a adorar, pero ahora eso se había convertido en un bulevar. En un bulevar. Y dice la escritura que echó fuera. Esa es una sola palabra, y echó fuera tiene una connotación de hacerlo con fuerza, con violencia. Es decir, el Señor no comenzó, ay, ¿será que usted me hace el favor y me desocupa esto? De hecho vemos, no me acuerdo si es en Juan, que hizo un látigo con unas cuerdas y golpeó las mesas y las botó. Creo que está en Marcos esa parte también. Con violencia el Señor echó fuera, y eso nos muestra a nosotros que la indignación de Dios por lo que estaba sucediendo. Y es que así, queridos, esa tiene que ser la actitud nuestra también. Con gran determinación, sacar fuera lo que nosotros veamos que corrompe nuestras vidas. No podemos irnos con pañitos de agua tibia. Echar fuera lo que usted, el Espíritu Santo y su conciencia le muestre que eso está corrompiendo su vida santa. Si lo hizo Jesús es porque espera que nosotros lo hagamos también, queridos. Ahora, Jesús nos va a mostrar una razón grandísima por la cual Él obró de esta manera. Versículo 46. Esto les dijo a ellos. Les echa fuera, pero les da la razón. Versículo 46. Diciéndoles, escrito está. Mire que es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Pero mire cómo los remite a las escrituras que ellos conocían. ¿Qué es lo que está escrito? Escrito está, mi casa es casa de oración. Más es un qué, pero, ¿no? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y decir mi casa, escrito está mi casa, ¿qué nos está enseñando? Yo soy Dios. Escrito está. Queridos, ellos habían profanado la casa de Dios, el lugar sagrado, lo habían vuelto impuro. El Señor Jesús les cita las escrituras que ellos conocían. Recuerden que en esa época todavía no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se refiere a escrituras, en la palabra se está refiriendo en ese tiempo a Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios había declarado que su casa sería casa de adoración, casa de oración por parte de los gentiles. Vamos a ver ahí en Isaías 56, que fue cuando Él determinó eso. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque el Señor, debido a todo lo que su pueblo lo aborrecía, Él abrió la puerta a los gentiles, allá en la antigüedad, 700 años atrás, y entonces el Señor dice lo siguiente a través de Isaías 56, 3, 7. Dice el Señor, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo. Recuerden que para ellos extranjero eran ¿qué? Todo el que no fuera judío. Allí está entonces los gentiles. Dice el Señor así, que el extranjero no diga, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo
y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros. Y nombre mejor que el hijo e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Los eunucos no eran judíos, eran egipcios. Pero el Señor dice, aquellos no se sientan, aquellos extranjeros no digan que yo los voy a apartar. Si ustedes abrazan mis leyes, yo los voy a adoptar como si fueran mi pueblo. Es lo que está diciendo de los eunucos. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y escuchen, y los recrearé en mi casa de oración. Ahí es donde Jehová designa su casa como casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. La razón, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ellos lo sabían, que el Señor 700 años atrás había adoptado a todo extranjero, a todo gentil que dijera, yo voy a ser fiel a Dios. Y los gentiles eran los que venían también de lejos, y a los gentiles eran lo que estos dirigentes estaban corrompiendo, enseñándoles a comprar no afuera, sino adentro lo que tenían que ofrecer al Señor. Ahora, yo no sé si usted aquí ya puede entender un poco la indignación de Jesús. La indignación de Jesús al llegar, al encontrar el lugar sagrado convertido en una plaza de mercado. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, está viendo la corrupción del templo por parte de ¿quiénes? De los dirigentes. Por favor, mire ahí el versículo 47, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Quiénes eran ellos? Los dirigentes, los principales sacerdotes, eran los que controlaban el templo, junto con los fariseos, que eran los expertos en la ley, como decir hoy los magistrados de la Corte Suprema, y además de eso los principales del pueblo eran los más adinerados, las personas sobresalientes del pueblo judío. Ellos eran los que administraban y controlaban el templo. Así es que ellos eran los que habían determinado que ya no se comprara afuera, sino que se comprara adentro del templo. Y Dios, Jesús, está indignado por ello. Ellos eran la autoridad en el templo y en su ambición, aprovechándose de sus cargos, habían ordenado que ya no se comprara sino adentro. Es más, para ofrecer los sacrificios a Jehová tenían que ser animales perfectos, con unas características perfectas. Si ellos traían uno de afuera, no se lo aceptaban así fuera perfecto. Solamente aceptaban ¿cuál? El que usted haya comprado adentro. ¿Ven el business allí? ¿Ven el negocio allí? ¿Ven la corrupción? Estaban más interesados en el dinero por su ambición que en la adoración que los gentiles deseaban ofrecer a Dios. Ellos venían de lejos, queridos, caminando quién sabe cuántas semanas, tal vez meses, sufriendo tantos sacrificios en todos esos transcursos de la caminada, con un deseo de ¿qué? De adorar a Dios en la Pascua. Pero en lugar de eso, encuentran corrupción y entonces son llevados por la ambición de los dirigentes del pueblo de Dios, ¿a qué? No, yo compro entonces el animal y con eso salgo. ¿Ven cómo van cambiando al pueblo los dirigentes? Los dirigentes llevaron a los fieles a estar más interesados en comprar los animales para cumplir un rito de sacrificio, que en ir ante el Dios Santísimo a ofrecerle una sincera adoración. Se cambió. Ellos, los dirigentes, cambiaron la mentalidad de la Pascua. Yo vengo, compro el animal, lo presento y listo. Se acabó ese deseo de venir a adorar al Señor.
Esa es la razón, yo creo, por la cual usted mira ahí en el versículo 42 que Jesús cuando va entrando a la ciudad llora. Él llora, no por los ladrillos, sino al ver el pecado de la gente y al ver que no lo reciben como el Mesías. Él llora por la ciudad. Y usted ve ahí en el 44 que el Señor dice que ellos no entendieron la visitación. Es decir, ellos no comprendieron que Él venía a salvarlos de esa corrupción que ellos estaban viviendo, hermanos. Ahora, ¿ven ustedes algún parecido con alguna realidad hoy dentro del pueblo cristiano? Lamentablemente sí la hay, hermanos. Lamentablemente hay un parecido con lo que ocurre en algunas iglesias. Los dirigentes de algunas iglesias están corrompiendo al pueblo de Dios también. El llamado a pactar por milagros, las prédicas donde según ellos vino Jesús a hacer rico al creyente, dan vida ¿a qué? Al pecado de ambición. También lamentablemente también nos damos cuenta cómo, no todos evidentemente, pero cómo algunos dirigentes de iglesias también están interesados es por hacerse ricos. Hay un hombre norteamericano muy conocido por la televisión que tiene una flota de aviones. Y entonces le han preguntado, y creo que habló con la iglesia porque Dios le había dicho que tenía que comprar uno nuevo. Y entonces una periodista se le acerca y le pregunta que por qué. Dice, no, es que para Dios siempre lo mejor. Para Dios siempre lo mejor. Ve uno escándalos de edificios con el nombre de la iglesia, pero están a título del pastor. Y viven en penthouse. En alguna ocasión estuvimos por unos pocos meses congregándonos en una iglesia de estas grandotas, y el pastor decía que no era concebible que un hijo de Dios tuviera un carro de chatarra, una chatarra por carro, que mire las camionetas que están ahí. Eso es lo que tenemos nosotros que ver cuando estudiamos la palabra. ¿En qué nos parecemos? Porque ahí en lo que nos parecemos es donde está el mensaje para nosotros, queridos hermanos. También hay corrupción. Los llamados a pactar es un modelo de corrupción en la iglesia, hermanos. Dan vida ¿a qué? Al pecado de ambición por el cual Cristo murió en la cruz. Y entonces la intención ahora de ir el domingo a ofrecer adoración sincera a Dios no es el motivo del corazón de los creyentes, sino que van a la iglesia con el deseo morboso de solo ver milagros. ¿Ven que es algo parecido? Ya en la Pascua no venían a adorar al Señor, sino compremos el animal y pongámoslo allá. ¿Por qué? Porque los dirigentes así lo habían hecho. Los dirigentes así lo habían hecho, queridos hermanos. Y mientras los santos, ese tema de la corrupción, de esta que se le llama la teología de la prosperidad, queridos hermanos, mientras los santos sacan el dinero de sus bolsillos, se llena el de los líderes de la iglesia, como estaba ocurriendo en el templo cuando Jesús llegó. Los dirigentes eran los que se estaban llenando los bolsillos. Queridos, es abominación a Dios que se profane lo sagrado. Eso fue lo que Jesús vio al llegar al templo. Se profana, se corrompe la palabra de Dios que es sagrada cuando se usa como una cuña para soportar solo ideas humanas. No sé usted, pero yo he visto predicaciones donde
no tocan la palabra, y si la tocan es simplemente para acuñar la idea del predicador. Eso es corromper lo sagrado, hermanos. Se corrompe lo sagrado cuando se dice que la Escritura dice lo que no dice. ¿Me hago entender? Cuando están predicando algo que supuestamente está en la palabra, pero no es lo que la palabra está diciendo, hermanos. Eso es corromper la santa palabra del Señor, hermanos. La corrupción dentro de la iglesia se da cuando se aceptan las ideologías de este mundo. Ideología de género, el feminismo enfermo que llega al punto inclusive de odiar al hombre. ¿No han visto ustedes cuando a estas chicas las entrevistan? Odian al hombre, se ve un odio por el hombre. Pero ¿saben? Eso se está abrazando dentro de muchas iglesias. Se está abrazando en la iglesia todas estas ideologías del mundo. Eso es corromper lo sagrado, hermanos. Eso fue lo que Jesús, Dios Hijo, vio en el templo. La corrupción dentro de su pueblo, hermanos. Se corrompe la iglesia cuando los cultos de adoración ahora son un show, donde el centro es el hombre, donde se busca hacer estar bien a las personas. Ahora se requieren luces, humo, música que agiten los sentidos. Pero ya el centro no es Dios para la adoración, hermanos. Eso es corromper lo sagrado. Lo sagrado se corrompe cuando la iglesia hace algo distinto para lo cual el Señor la ha apartado del mundo. Y surge una pregunta. Que recuerde que la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted. Es usted. Es usted. Son todos los hijos de Dios. Y la pregunta aquí que puede surgir es: ¿en qué medida usted también posiblemente ha profanado lo sagrado de Dios? Queridos, los judíos profanaron el templo físico porque estaba dedicado a Dios. Pero recuerden que ya las escrituras nos enseñan que hoy en día Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Pero 1 Corintios capítulo 6 nos dice que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay un templo ahora. Un templo que no hay que profanar. Un templo que no hay que corromper, hermanos. Y en esto no me refiero a hacer, aunque es saludable, a hacer ejercicio, correr, eso es saludable. Pero eso no es cuidar. Un día este cuerpo se va a deteriorar con todo y el ejercicio que hagamos y vamos a morir. Pero lo sagrado que habita en nosotros es la plenitud de Dios en el Espíritu Santo que mora en usted, mora en usted, mora en usted, mora en usted. En usted habita la plenitud de Dios. Usted ha sido comprado por la sangre del Hijo de Dios para vivir en santidad. Usted no puede juguetear con la inmoralidad sexual. Sus ojos y sus oídos, ¿qué están viendo en las pantallas? Es que a veces, mira, hay un librito que les recomiendo, hermanos. Si quien no lo tenga, quiere, lo presto. A mí me ayudó mucho. Es de David Platt, se llama Radical. En la antigüedad, por allá en el siglo XVI, creo, se habló, XVII, de los puritanos. Era una forma despectiva de llamar a unos pastores que decidieron ser radicales. Y son hombres admirables en oración, en el estudio y la predicación de la palabra. Pero hermanos, se les ve como cosa rara. No, es que a eso estamos llamados todos. A ser puritanos, a ser puros. Sean santos porque yo soy santo, es la palabra del Señor. Y a usted y a mí nos apartó. Somos su pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, para no corromper lo sagrado de Dios.
A Dios nadie lo puede corromper, porque Él es perfectamente santo. Pero sí nosotros, hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Eso es algo que tenemos que revisar. Hoy en día, queridos hermanos, ya, bueno, los que somos más viejitos, las novelas y programas pesados los daban por ahí a las 11, 12 de la noche, cuando los nenes estaban acostados. No, hoy en día puede ser a las 5 de la tarde. Y usted, papá, que tiene sus hijos chiquitos, hay una responsabilidad grande, queridos. Hay una responsabilidad grande. Recuerde, queridos, que nuestra boca también está consagrada a Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Sus pensamientos son dignos de un cristiano. Son dignos de la muerte de Cristo en la cruz. Miren la actitud de Jesús cuando entró al templo y vio la corrupción en el templo. Dice que los expulsó, y la palabra tiene una connotación de hacerlo por la fuerza. A eso estamos llamados, hermanos. Por la fuerza sacar de nuestras vidas aquello que posiblemente esté corrompiendo a una hija o a un hijo de Dios, mis hermanos. Entonces Jesús apropiadamente en el versículo 46 les dice: mi casa de oración, como está escrito, ustedes la han convertido ahora en una cueva de ladrones. Y estoy convencido que el Señor no se lo dijo como un susurro. Era exactamente lo que ellos estaban haciendo, hermanos. Lo que ellos estaban haciendo. Habían cambiado la designación de la casa de Dios, que recuerden que ya leímos, ¿no? Él había dicho, esta será una casa de oración, es decir, aquí vendrán a adorarme todos mis hijos, mi pueblo. Esto es para que vengamos a un encuentro entre mi pueblo y yo. Mi pueblo va a venir ¿a qué? A adorarme. Pero la habían convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Será apropiado llamar también así a algunas iglesias hoy, hermanos? Hermanos, lo que está ocurriendo allí en el templo, en el lugar donde el pueblo se debía encontrar con el Señor para ofrecerle adoración sincera, y la oración ya no era lo que se escuchaba, no era el murmullo de una oración, no. Lo que reinaba era el caos. El frenesí de los negocios liderado por unos dirigentes corruptos, que sin embargo ellos consideraban que estaban bien delante de Dios. Ellos consideraban que estaban bien delante del Señor. Ellos pensaban que no estaba mal. Queridos, esto no era nuevo. Era la costumbre del pueblo. El pueblo de Dios siempre ha tenido los vestigios de líderes corruptos, hermanos. La costumbre del pueblo en el antepasado de los judíos. El Señor les dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Eso hacía su pueblo en la antigüedad. Pero escuchen lo que dice el Señor: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Lo que el pueblo hacía era ir y adorar a otros dioses, ir y a cometer pecado de una manera grande, y luego entraban al templo. Estamos en el templo de Dios, no pasa nada. Y entonces el Señor les dice allí: ustedes, eso es Jeremías 7, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual se invoca mi nombre. Es de allí, son las escrituras que el Señor les está recordando. Primero les recuerda que Dios había designado que era una casa de oración,
Y ahora les recuerda que en la antigüedad Dios también les dijo, y ustedes también la volvieron cueva de ladrones. Porque hacían sus fechorías. ¿Qué hacían los ladrones en aquella época como la hace hoy? Cuando un ladrón hace algo, ¿qué hace? Va y se esconde. Y en aquella época ellos habían cuevas. Y entonces lo que están haciendo ellos es pecar afuera y venir a la casa de Dios y convertirla como su refugio, como una cueva de ladrones. Eso es lo que el Señor les está recordando a ellos. Ahora Jesús sigue viendo el mismo comportamiento y con celo expulsa a los comerciantes y les recuerda las palabras: mi casa de oración ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El rey rechaza la corrupción de su pueblo, mis queridos. Dios no acepta que el cristiano lleve una vida mundana y venga ante Él como si nada. Eso no lo acepta Dios, es lo que estamos viendo. Él no acepta que vivamos una vida como la que tuvimos en el pasado y vengamos como venían en la antigüedad y como venían aquí en el templo delante de Él como si nada pasara. Es lo que las Escrituras nos están enseñando, mis queridos. El Señor en el pasado dio la espalda a su pueblo y no dude que hará lo mismo con quien haga igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Él les recriminó allá en la antigüedad, en Jeremías 7, cuando Él les dijo, ustedes hacen sus cosas afuera, adoran a Baal y vienen y me han convertido esto en cueva de ladrones? Pues va a pasar con ustedes lo mismo que les dio la espalda y permitió que hubiese en Silo, que hubiera una destrucción de todos ellos, mis queridos hermanos. Y los líderes. Eso es una palabra fuerte para toda la iglesia, pero para los líderes también. Recuerde que los líderes eran los que estaban fomentando estas negociaciones ahí. Los líderes tendrán mayor condenación de parte del Señor. Mire lo que dice el mismo Señor Jesús en palabras de Él en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, eran los líderes. Porque devoráis las casas de las viudas y como devoráis las casas de las viudas, por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación, hermanos. Queridos, es deber de todos nosotros ser vigilantes de quienes lideran la iglesia. Por eso de ahí la importancia, mis hermanos, que todos sepamos que los ancianos de la iglesia, que los pastores de la iglesia somos hermanos del mismo nivel, para que se acabe aquello de que no, yo no le digo nada porque es que él es el pastor. No. Es más, es una muestra de amor suya hacia el pastor cuando usted ve que de pronto se está saliendo de los preceptos de Dios. Si usted le ama al pastor, usted se acerca y usted se lo dice, hermanos. Pero es un deber de todos cuidar que la iglesia del Señor, mis queridos. ¿Y cómo la cuidamos? De una manera vigilantes del liderazgo de la iglesia, mis hermanos. Es deber de todos hacerlos. Ver que sea un escogido, que sean escogidos por Dios y que cumplen los parámetros que el apóstol Pablo deja ver en Timoteo y en Tito, hermanos. Es deber de todos cuidar esta iglesia salvados por gracia. Vemos que ya el Señor entró al templo, Él vigila a su pueblo. Ahora vemos que el Señor expulsa, Él no acepta la corrupción del pueblo, pero no solamente los expulsa y se quedó ahí. Ahora Él, ¿qué hace? Él corrige el error. Ahora vemos el tema, el rey cuida a su iglesia del error. Es Dios mismo. Versículo 47, que nos dice: y enseñaba cada día en el templo. Él llega al templo, ve la corrupción, se enoja, expulsa a los que estaban en eso y ahora empieza ¿qué? A enseñar. Dice que enseñaba todos los días. Queridos, solo la enseñanza del Señor podía corregir el error del pueblo. Se dedicó el maestro a enseñar diariamente al pueblo. Y ahí en el capítulo 20 que sigue, versículo 1, dice que les enseñaba ¿qué?
el Evangelio. El Evangelio, hermanos. El Evangelio de salvación. Solo la palabra de Dios es la que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Solo la palabra de Dios es la que es útil para enseñarnos a ver lo que está mal en nuestras vidas. Solo la palabra de Dios es la que nos corrige cuando estamos equivocados. Solo la palabra de Dios es la que nos enseña a hacer lo correcto. Es lo que enseña el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es solo la palabra de Dios. Este pueblo había recibido la palabra de hombres que los llevaban a la corrupción. Ahora Dios corrige ¿con qué? Con su palabra. Con su palabra. Y querida iglesia, esa es la razón por la cual insistimos una y otra vez que usted debe leer diariamente la Biblia. Porque es ella la que nos enseña, nos corrige, nos dirige. Solamente es ella, hermanos. Por eso es importante también que la medite. Que usted mire la Escritura y comience a pensar alrededor de lo que el Señor le está enseñando. Por eso es necesario que también usted la traiga a la iglesia, para que usted confirme si lo que se le está enseñando desde el púlpito es lo que la palabra enseña o es palabra de hombre, hermanos. ¿Ven la importancia? Y Jesús entonces empezó a enseñar todos los días. Es la manera como se corrige, hermanos, con la palabra de Dios. Solo es la palabra de Dios, hermanos, cuando usted la medita, la que le lleva a vivir en santidad, apartado del pecado. Es solo la palabra de Dios la que cambia nuestra manera de pensar y eso nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir. Es solo la palabra de Dios que cuando usted la medita le va a ir bien en todo. ¿Quién lo dice? Josué 1:8. ¿Recuerdan? Josué tenía una gran misión que hacer, que era llevar al pueblo a tierra prometida, y el Señor le dice dos cosas fundamentales: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y cómo? Medita la palabra de día y de noche para que te vaya bien en todo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, Dios siempre corrige a través de la palabra cuando la iglesia se está desviando. Eso fue lo que ocurrió allá en el siglo XVI. Dios levantó a un monje católico, Martín Lutero, que conocía la palabra, pero no se le había develado la palabra. Y el Señor lo usa, y a través de Romanos, de Efesios, de muchas partes de la palabra, él entendió y comprendió la corrupción de los líderes de la Iglesia Católica. Que estaban ¿qué? A través de ¿qué? De las indulgencias, diciendo que se podía sacar a alguien del purgatorio, haciendo obras. Y fue a través de la palabra de Dios que Martín Lutero entendió que era ¿qué? La salvación por gracia, solo por gracia, y solo a través de la fe. Y entonces Dios usó la palabra para, a través de este hombre, lograr la reforma de la iglesia. La reforma es volver a la forma. Volver a la forma, mis queridos. Miren que es a través de la palabra del Señor, hermanos. Hoy necesitamos que hombres y mujeres de Dios, que usted se aferre a la enseñanza de la Biblia para que la iglesia del Dios viviente cumpla el papel que Dios le ha encomendado. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Ya lo vimos en una predicación: ser columna y baluarte de la verdad. Pero para eso tenemos que conocerla. Para cuidar primero nosotros de corromper lo sagrado. Y entre todos cuidar la iglesia del Señor. Solamente se hace a través de la verdad. De la verdad. La pregunta es si usted se dispondrá para ser columna de la verdad, mis hermanos. Con esto terminamos. Lo que hizo el Señor con esto le trajo consecuencias. Lo buscaron para matarlo. Versículo 47 dice que los escribas al final y los principales del pueblo procuraban matarlo, pero no pudieron, porque el pueblo estaba ¿qué? Suspendido escuchándole, concentrados escuchándole. Estaba rodeado del pueblo.
Pero desde ahí comenzamos a ver, ya Él se está acercando a la cruz, ya comenzamos a ver que buscan matarlo. Y al final pues ya sabemos que se tenía que cumplir a eso. No buscaban, los líderes no buscaban cuidar al pueblo de un falso maestro. Buscaban matar al maestro verdadero para ellos seguir con su corrupción, hermanos. Buscaban cuidar sus propios intereses pecaminosos y Jesús con sus enseñanzas abriría los ojos de los fieles y ya no serían presa de la manipulación de los líderes. Por ello, desde el primer momento, mis hermanos, que Él llega, comienzan a buscar para matarlo. Hermanos, nosotros también tenemos que entender que el Señor nos dijo que correremos el mismo riesgo, la persecución. Nosotros que tenemos la Biblia sabemos que al final el Señor murió, pero ahora somos nosotros los que tenemos esa misión, llevar la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias, mi hermano. Usted debe saber que ser columna de la verdad, que levantarse a proclamar la verdad de Dios en medio de una sociedad corrupta le va a traer problemas. Será objeto de rechazo, incluso por los de su misma familia. Perderá amistades, perderá negocios, perderá trabajos. Yo sé que este tipo de predicación no gusta en muchas iglesias, pero es la verdad y es lo que está allí. No podemos corromper la palabra diciendo algo diferente. Ahí está. Pero, queridos, es importante que usted guarde en su corazón las palabras que Jesús le dejó en Lucas 6, 22, 23. Esto es la palabra del Señor. Dice, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Son palabras de Jesús. Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna. ¿Y por qué la bendición? ¿Por qué la persecución? Porque ustedes siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Pónganse contentos, sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Y es lo que usted ve en la parábola que sigue, ahí en el capítulo 20, versículo 9 en adelante. Es una parábola donde dice que el dueño de una viña mandó a sus empleados, esos son los profetas, a ver cómo iban las cosas y a todos los apedreaban y los mataban. Entonces al final dijo, voy a enviar a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. Pero a ese lo mataron. Y ahora usted y yo tenemos la misma misión. Meditemos. Pues allí un momento y reflexione en lo que Dios le ha enseñado el día de hoy.